Esa noche en una carretera que no existe en ningún mapa turístico del Caribe mexicano, Omar García Harfuch encontró algo que va a cambiar el rumbo de la investigación más importante que está ocurriendo en el sureste de este país. Y los noticieros convencionales no te van a contar lo que esta noticia sí te va a contar. Quintana Roo, madrugada del 11 de junio. La Riviera Maya dormía. Los hoteles de la zona costera parpadeaban con sus luces reflejadas en el mar turquesa. Los turistas agotados después de sus días de playa descansaban sin saber que a menos de 20 minutos de esas albercas iluminadas, en una carretera secundaria sin cámaras, sin retenes, sin ninguna presencia institucional visible, 5 hombres dormían sobre un arsenal de guerra que no debía existir. Y que en cuestión de minutos iba a dejar de existir para siempre. Lo que Omar García Harfuch ejecutó esa madrugada no fue una redada improvisada. No fue un golpe de suerte. No fue el resultado de un soplo anónimo ni de un accidente operativo. Fue la conclusión milimétrica de 21 días de inteligencia construida hilo por hilo, número por número, interceptación por interceptación, hasta que el mapa quedó completo y no quedó ningún rincón en esa selva del sureste mexicano donde los 5 hombres del rancho pudieran ocultarse. Harfuch llegó a Quintana Roo a cerrar un cerco que llevaba semanas tejiéndose en silencio. Y lo cerró. ¿Quién es el anfitrión? Esa figura que recibía los reportes de 6 meses de operaciones, que procesaba los números, que daba las órdenes desde un lugar que todavía no aparece en ningún mapa de inteligencia. Esa persona cuyo nombre está escrito en la libreta que hoy tienen los investigadores en sus manos. Esa persona esta noche no cayó. Esa pregunta va a quedar abierta mientras te cuento todo lo que pasó en ese rancho. Y se va a responder al minuto 15. No apagues esta noticia. Hay algo que los noticieros de Cancún no te dijeron esta noche. No porque no supieran que había ocurrido el operativo, sino porque el comunicado oficial de 2 párrafos que circuló en redes sociales a las 3 de la mañana no tiene espacio para el nivel de detalle que esta noticia sí tiene. Porque esa bodega que desmantelaron en la carretera Puerto Morelos-León a Vicario no era el escondite improvisado de un grupo de delincuentes menores con un par de pistolas de contrabando escondidas debajo de un colchón. Era una plaza de armas activa. Una instalación con capacidad de fuego equivalente a una célula paramilitar. Con 6 meses de contabilidad manuscrita organizada página por página. Con rutas de distribución trazadas hasta los puntos de venta más concurridos de toda la Riviera Maya. Y con un objeto en particular que ningún elemento táctico esperaba encontrar junto a los rifles de asalto. Un objeto que cuando apareció hizo silencio en toda la sala. Ese objeto te lo voy a describir. Pero primero necesitas entender dónde estamos y por qué este territorio importa tanto. Suscríbete ahora. Este canal publica lo que los demás no se atreven a decir. La carretera Puerto Morelos-León a Vicario no aparece en las guías de viaje del Caribe mexicano. No tiene semáforos. No tiene retenes permanentes. No tiene cámaras de vigilancia en kilómetros de asfalto rodeado de vegetación densa a ambos lados. A los costados hay cenotes escondidos entre la maleza, ranchos que llevan años sin ninguna inspección oficial y una geografía que parece diseñada específicamente para esconder lo que no puede guardarse en la ciudad. Es exactamente el tipo de territorio que una célula criminal busca cuando necesita una base de operaciones que no llame la atención de nadie. Una ruta que los turistas nunca toman. Una carretera que no existe para el que no sabe que existe. Y que esa madrugada del 11 de junio se convirtió en el escenario de un operativo que va a tener consecuencias mucho más allá de los 5 hombres que cayeron adentro de ese rancho. Quintana Roo lleva 3 años siendo uno de los campos de batalla más intensos del crimen organizado en todo México. El CJNG, el Cártel de Sinaloa y al menos 4 organizaciones de alcance local pelean palmo a palmo por el mismo objetivo, las zonas hoteleras de Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Puerto Morelos. Ese corredor costero de menos de 120 kilómetros genera un mercado de narcomenudeo que mueve millones de pesos cada semana gracias al flujo constante de turistas nacionales e internacionales que no saben que el destino de sus vacaciones es también uno de los territorios en disputa más violentos del crimen organizado mexicano. El que controla los puntos de distribución en esa franja, controla una fuente de ingresos que ninguna otra economía ilegal en el sureste puede igualar. Y para controlar esos puntos en un territorio disputado permanentemente, se necesitan armas. Muchas armas. Con capacidad real de fuego sostenido. Con logística. Con estructura. Con alguien que las provea, alguien que las guarde y alguien que garantice que estarán disponibles cuando se necesiten. Ahí es donde entra Ezequiel.
Y lo que este hombre hacía en ese rancho de la Ruta de los Cenotes no era lo que cualquiera imaginaría al leer el comunicado oficial de 3 líneas que circuló esta madrugada. Ezequiel no era el jefe de ninguna organización. No era el que tomaba decisiones estratégicas, ni el que negociaba con los cárteles, ni el que movía capitales entre cuentas bancarias en paraísos fiscales. Era el eslabón operativo más cercano al terreno, el hombre que mantenía funcional la red de distribución en el corredor Puerto Morelos-Playa del Carmen. El que garantizaba que la mercancía llegara a tiempo a los puntos de venta. El que aseguraba que el arsenal estuviera disponible y operativo en todo momento. El que mantenía funcionando el engranaje más visible y más vulnerable de toda la estructura. 5 hombres bajo su coordinación directa. Un rancho en la Ruta de los Cenotes como base logística. Un arsenal como garantía de control territorial. Y la convicción absoluta, sostenida durante más de 2 años de operación sin un solo arresto, de que nadie en este mundo los podía tocar. Esa convicción era su condena antes de que cometieran ningún error. Porque mientras Ezequiel y su grupo operaban con esa confianza que da la impunidad prolongada, la unidad de inteligencia de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ya tenía sobre su escritorio los nombres completos, los números de teléfono, las rutas habituales y los patrones de conducta de cada uno de los 5 miembros del grupo. Lo que faltaba era la ubicación exacta de la base de operaciones. Y para eso necesitaban que alguien dentro del grupo cometiera un error. Cometieron 3. En cascada. En 21 días. 3 errores en 21 días. El primero lo cometió Ezequiel con una decisión que pareció brillante. El segundo lo cometió Eduardo Neftalí con una rutina de trabajo. Y el tercero, el que detonó todo, lo cometió el más joven del grupo con un teléfono en la mano a las 11 de la noche. Te los cuento uno por uno y cuando llegues al tercero no lo vas a poder creer. El primer error lo cometió Ezequiel a finales de mayo con una decisión que en el momento pareció perfectamente racional. Centralizar la comunicación del grupo en un único número de teléfono. Un solo canal para coordinar entregas, confirmar inventarios, dar instrucciones a los puntos de venta, resolver problemas logísticos. Menos ruido. Menos exposición. Mayor control operativo. Desde su perspectiva era eficiencia pura. Desde la perspectiva de los analistas de inteligencia de la Fiscalía, fue un regalo que no esperaban recibir tan pronto. Ese número fue interceptado el 28 de mayo a las 3:14 de la tarde. En las siguientes 72 horas, la unidad de inteligencia tenía un mapa completo de la red, nombres, frecuencias de contacto, ubicaciones recurrentes y el patrón exacto de movimiento de cada miembro del grupo. Todo lo que necesitaban para el siguiente paso. Solo faltaba la dirección física de la base de operaciones. Y eso lo iba a dar el segundo error. Eduardo Neftalí era el enlace logístico del grupo. El hombre que coordinaba las entregas entre Playa del Carmen y la bodega del rancho. 5 días antes del operativo, un cargamento de armas había llegado al rancho y Eduardo decidió verificar el inventario personalmente. Era su responsabilidad. Era exactamente lo que se esperaba de él en ese rol. Lo que no estaba en ningún protocolo era lo que hizo a continuación. Realizó 2 viajes consecutivos entre Playa del Carmen y el rancho en la misma tarde. Ida y vuelta. Vuelta e ida. 2 veces en 4 horas. Mismo vehículo. Misma carretera. Misma placa. Lo que Eduardo no sabía era que un dron de vigilancia de la Policía de Investigación llevaba 4 días sobrevolando la zona en franjas de 2 horas, registrando fotográficamente cada vehículo que se aproximara al perímetro del rancho. Ese martes por la tarde, la cámara del dron captó la placa de Eduardo en ambos trayectos. A las 9:47 de la noche, los analistas confirmaron la ubicación exacta del inmueble y lo vincularon directamente al número telefónico interceptado 3 semanas antes. El cerco ya tenía coordenadas físicas. Solo faltaba el tercer error para activar el despliegue. Ese tercer error lo cometió Brian Alejandro. 22 años. Menos de 6 meses en el grupo. Un teléfono en la mano. Y una decisión que en menos de 24 minutos iba a entregar la ubicación exacta de 5 personas y un arsenal de guerra a la Fiscalía de Quintana Roo. Brian Alejandro era el más joven del grupo. El que menos entendía la verdadera escala de lo que estaba haciendo. El que menos tiempo llevaba y el que menos protocolo había interiorizado. Y a las 11:23 de la noche del 10 de junio, publicó una historia en Instagram desde el interior del rancho. Una imagen que a cualquier ojo común habría parecido completamente inocente. Una habitación oscura,
una lámpara encendida en el rincón, el borde de una mesa de madera. Nada que comprometiera a nadie a primera vista. Brian creyó haber desactivado la geolocalización de su cuenta. Creyó que era invisible en esa oscuridad digital. No lo era. El metadato georreferenciado había quedado embebido en el archivo de imagen sin que él lo supiera. Un analista de inteligencia digital de la Fiscalía lo detectó a las 11:47 de la noche. Las coordenadas eran precisas hasta los 3 metros. A las 12:15 de la madrugada, la sala de operaciones confirmó que los 5 objetivos estaban dentro del perímetro del rancho al mismo tiempo. El reporte llegó a la cadena de mando en 7 minutos. La orden de despliegue fue autorizada a las 12:22. Una historia de Instagram. Eso fue todo. Un muchacho de 22 años con el dedo en la pantalla entregó la ubicación exacta de 5 personas y un arsenal de guerra sin disparar una sola bala ni pronunciar una sola palabra. A la 1:47 de la madrugada, el primer equipo tocó tierra a 200 metros del rancho. Y lo que ocurrió en los siguientes 11 minutos dentro de ese inmueble es lo que ningún comunicado oficial va a describir con este nivel de detalle. Esta noticia sí lo hace. Ahora, no hubo sirenas. No hubo luces de emergencia parpadeando en la oscuridad de la carretera Puerto Morelos-León a Vicario. No hubo ninguna señal visible de lo que se estaba moviendo entre los árboles a esa hora de la madrugada. Solo camionetas sin identificación rodando a velocidad controlada con los faros apagados y hombres con equipo táctico completo descendiendo en silencio a 200 metros del perímetro del rancho. El dron llevaba 43 minutos sobrevolando el objetivo cuando el primer equipo tocó tierra. Desde los 100 metros de altitud a los que operaba, la cámara térmica pintaba el rancho en tonos naranja y rojo sobre un fondo negro absoluto. 5 firmas de calor en el interior. 4 agrupadas en el ala norte, en lo que parecía la zona de descanso. Una quinta más activa, moviéndose lentamente en el cuarto de acceso principal. El analista en la sala de operaciones transmitía los movimientos en tiempo real por canal encriptado al comandante de campo cada 90 segundos. El perímetro exterior comenzó a cerrarse a la 1:52 de la madrugada. 3 equipos en movimiento simultáneo y coordinado. El primero tomó posición en el flanco norte a 40 metros del acceso vehicular del rancho, usando la línea de árboles como cobertura natural. El segundo selló el flanco sur, cerrando la única salida alternativa del inmueble, una brecha de terracería que conectaba el rancho con un camino rural sin pavimentar. El tercero, el equipo de entrada, avanzó directo hacia la puerta principal en formación de cuña con escudos balísticos al frente y visión nocturna activa. El cerco estaba completo a las 2:01 de la madrugada. 9 minutos desde el primer contacto con tierra hasta el sellado total del perímetro. 9 minutos en los que ninguno de los 5 hombres adentro del rancho escuchó nada, vio nada ni sintió nada que les alertara de lo que los rodeaba. 9 minutos. Ese es el tiempo que tardó el equipo de Harfuch en rodear completamente ese rancho sin que ninguno de los 5 hombres adentro se diera cuenta de nada. 9 minutos de silencio absoluto antes de que todo se rompiera. La firma de calor activa en el cuarto de acceso había dejado de moverse a la 1:54. El sujeto se había recostado. Las otras 4 firmas permanecían estáticas en el ala norte. Sin señales de alerta. Sin movimiento hacia las armas. El comandante de campo hizo la última verificación por canal encriptado y recibió confirmación a las 2:03 de la madrugada. 5 objetivos dentro del perímetro, arsenal en el interior según inteligencia previa, sin presencia de civiles ajenos al grupo. El comandante dio la orden de entrada con una sola palabra en el radio. El ariete táctico golpeó la puerta principal a las 2:03:17. El sonido del impacto rompió el silencio absoluto de la madrugada y detonó una reacción en cadena dentro del rancho. Brian Alejandro, el más joven, el que dormía más cerca de la entrada, fue el primero en reaccionar. Se lanzó hacia una bolsa de lona negra apoyada contra la pared del cuarto antes de que el primer elemento táctico cruzara el umbral. No llegó. Fue derribado y controlado a 1,5 metros de esa bolsa. 3 segundos desde que la puerta cedió. En ese momento desde el ala norte llegó el primer disparo. Ezequiel había alcanzado un rifle. El proyectil impactó en el marco metálico de la puerta de acceso al pasillo interior, 10 centímetros a la izquierda del escudo del elemento que acababa de entrar. El equipo respondió con fuego de contención mientras el segundo y tercer elemento avanzaban por el flanco derecho del pasillo. El intercambio de disparos duró 94 segundos. Menos de 2 minutos.
Pero en ese espacio cerrado con paredes de bloque y techo de lámina que amplificaban cada detonación como un cañonazo, 94 segundos se sienten como una eternidad. No olvides suscribirte a el canal. Cada vez que algo importante ocurre en este país, este canal lo analiza antes que nadie. Ezequiel se había hecho fuerte en el cuarto del ala norte con dos de los detenidos, Enrique y Eduardo Neftalí. Desde ahí controlaba el único pasillo de acceso. El equipo de entrada estableció posición de cobertura y solicitó refuerzo táctico por radio. El segundo equipo envió 2 elementos adicionales por una ventana lateral que el dron había identificado previamente como punto de acceso alternativo. Mientras tanto, en el exterior, Luis Manuel intentó saltar la barda trasera del rancho. El equipo del flanco norte lo esperaba al otro lado. Fue reducido sin resistencia adicional en menos de 20 segundos. 4 de los 5 objetivos ya estaban controlados o acorralados. Solo quedaba Ezequiel. El comandante de campo se posicionó frente al cuarto del ala norte y estableció comunicación verbal directa a las 2:08 de la madrugada. No fue un diálogo. Fue una secuencia de 30 segundos en la que el comandante enumeró con precisión lo que Ezequiel ya sabía pero necesitaba escuchar en voz alta. El perímetro sellado en todos los flancos, sin salida vehicular disponible, los otros 4 miembros del grupo ya reducidos, y una sola decisión pendiente que dependía únicamente de Ezequiel en los próximos 10 segundos. Ezequiel soltó el rifle a las 2:10 y 43 segundos de la madrugada. Salió del cuarto con las manos en la nuca y los ojos fijos en el suelo. Solo en el momento en que cruzó la puerta principal y el aire húmedo de la madrugada le golpeó la cara, levantó la vista por un segundo, como si buscara algo en la oscuridad de la carretera, antes de que lo introdujeran en la camioneta de traslado. No dijo una sola palabra. A las 2:11 de la madrugada el parte operativo decía 5 detenidos y amenaza neutralizada. Lo que ese parte operativo no describía era lo que los elementos encontraron cuando encendieron las luces del rancho. Y eso es lo que cambia todo. El cuarto del ala norte, el mismo donde Ezequiel había resistido con el rifle, tenía las paredes cubiertas de estantes metálicos improvisados. No estantes de bodega. Estantes de armería, ordenados con una precisión que contrastaba brutalmente con el caos que acababa de ocurrir en ese mismo espacio. 4 rifles de asalto con cargadores dobles ya montados. 3 pistolas semiautomáticas con extensiones de cacha. 247 cartuchos útiles de distintos calibres organizados por tipo. 2 cargadores de tambor con capacidad para 50 proyectiles cada uno. Y todas las matrículas raspadas. Todas sin excepción. Con la misma técnica en cada una, lijado profundo seguido de quemado superficial. El método que usan las células que mueven armas entre estados para eliminar el rastro de origen y hacer imposible el rastreo balístico convencional. Ese arsenal no era para defenderse. Era para atacar. Para dominar un territorio. Para sostener una plaza activa en caso de disputa con una célula rival. Con ese volumen de fuego, el grupo podía sostener un enfrentamiento durante más de 20 minutos sin necesidad de recargar. Eso no se guarda para defenderse de la policía. Eso se guarda para tomar un territorio y mantenerlo por la fuerza. En el cuarto de acceso encontraron la mercancía y la libreta. Pero hay un tercer objeto en ese cuarto que hizo silencio en todo el equipo forense cuando apareció. Un objeto que nadie esperaba encontrar en un rancho con rifles de asalto y cargadores de 50 proyectiles. Te lo describo ahora. En el cuarto de acceso donde Brian Alejandro había intentado alcanzar la bolsa de lona negra, encontraron la mercancía, paquetes de marihuana envueltos en plástico negro sellado al vacío, bolsas de metanfetamina cristalizada. Y junto a la mercancía, una libreta de contabilidad manuscrita con fechas, cantidades y nombres en clave que los investigadores fotografiaron página por página desde la primera hasta la última hoja. Esa libreta en ese momento valía más que todo el arsenal junto. Pero lo más impactante de todo lo que había en ese rancho no estaba sobre ninguna mesa ni en ningún estante. Estaba en el rincón izquierdo del cuarto de acceso, semioculto debajo de una chamarra de mezclilla tirada en el suelo. Una mochila rosa. Marca Phone. Con la imagen de Elsa estampada en la tela. Y el nombre de una niña escrito con plumón negro en la etiqueta interior. Dentro, 8 paquetes pequeños de marihuana fraccionada lista para entrega directa al menudeo. Alguien había usado esa mochila para mover droga en cantidades pequeñas por los retenes de la zona. Una mochila de niña no levanta sospechas en un retén. No se revisa con la misma atención que una bolsa de adulto.
Una mochila de niña con el nombre de alguien escrito en la etiqueta parece exactamente lo que parece hasta que la abres. En la misma habitación donde había rifles capaces de 50 disparos por cargador había una mochila diseñada para llevar lonchera y cuadernos de colores con el nombre de una niña escrito por una mano adulta que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Eso es el negocio. Esa es la magnitud real de lo que operaba en ese rancho a 15 minutos de las zonas hoteleras más visitadas del Caribe mexicano. No apagues esta noticia. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Lo que viene ahora es lo más importante. Cuando Omar García Harfuch habló sobre este operativo no usó adjetivos. No habló de éxito ni de victoria ni de logro histórico. Habló con la precisión de alguien que sabe que la guerra no terminó, que solo cambió de fase. Sus palabras fueron 4 oraciones exactas. Y cada una merece ser analizada por separado porque ninguna dice a primera vista lo que realmente significa. Primera oración. Se desarticuló una célula de distribución que operaba en el corredor Puerto Morelos-Playa del Carmen. No dijo se capturó a 5 personas. Dijo se desarticuló una célula. Esa diferencia no es de forma, es táctica. Harfuch está comunicando que el objetivo no eran los 5 hombres, sino la estructura que los conectaba con algo más grande. Los 5 son el cuerpo visible. La estructura es lo que importa. Segunda oración. Se aseguró el arsenal y la mercancía. El orden importa. Arsenal primero, mercancía después. En un operativo convencional de narcomenudeo, lo primero que se reporta es siempre la droga. Al poner el arsenal primero, Harfuch está clasificando este operativo no como antinarcóticos, sino como desarticulación de capacidad bélica. Eso tiene implicaciones jurídicas y estratégicas completamente distintas. Tercera oración de Harfuch. Las investigaciones continúan para determinar los vínculos con estructuras superiores. Analiza esa frase. No es una actualización de estado. Es una advertencia codificada dirigida a una sola persona que esa noche estaba escuchando. Esa tercera oración en lenguaje institucional dice una sola cosa: hay alguien más arriba. Hay una estructura superior que esta noche no cayó. Y la investigación ya tiene un nombre en la mira que no puede pronunciarse públicamente todavía porque el proceso judicial no está en esa etapa. Harfuch está diciendo en voz alta lo que no puede decir en una declaración pública. Y quien tiene que entenderlo lo entendió. Cuarta oración. Quien crea que puede operar en este país sin consecuencias se equivoca. Esa oración no estaba dirigida a los 5 detenidos. Ellos ya estaban en una camioneta rumbo al centro de detención cuando Harfuch la pronunció. Estaba dirigida a una sola persona. A alguien que esa noche recibió el reporte de lo que había pasado en el rancho. A alguien que sabe que Harfuch tiene la libreta. Al anfitrión. Y aquí es exactamente donde esta noticia llega al punto que ningún noticiero ha tocado esta noche. El anfitrión. Esa palabra que aparece en los archivos de la investigación. ¿Quién es? ¿Qué papel juega en esta estructura y por qué la libreta que hoy tienen los investigadores es su mayor amenaza? Eso es lo que te voy a explicar ahora y es la razón por la que esta noticia importa más de lo que parece. Este operativo no ocurrió en el vacío. En los últimos 18 meses Quintana Roo ha sido escenario de al menos 11 operativos similares en la franja costera entre Cancún y Tulum. Todos con el mismo patrón sin excepción. Células pequeñas de 5 a 8 personas, ranchos o propiedades rurales como base de operaciones, arsenales desproporcionados para el volumen de droga manejado y una estructura superior que en todos y cada uno de esos 11 operativos nunca apareció en los aseguramientos. Nunca. 11 veces el mismo resultado. El cuerpo visible cae. La cabeza invisible sobrevive. Y en semanas reactiva la operación desde otro punto. Ese patrón tiene nombre en el análisis de inteligencia criminal, modelo de células Sackre-Feisebel. La organización que opera desde arriba coloca deliberadamente a un grupo pequeño en el eslabón más visible, el que mueve la mercancía, el que custodia las armas, el que tiene la dirección física que eventualmente puede ser rastreada, sabiendo de antemano que ese grupo es el que va a caer primero cuando llegue el cerco institucional. No es un error de diseño. Es el diseño. El grupo Sackre-Feisebel absorbe el golpe institucional mientras la estructura superior se reorganiza, reasigna activos y reactiva la operación desde otro punto en semanas. 11 operativos en 18 meses. 11 veces el mismo patrón. 11 veces la estructura superior sobrevivió. Esta vez hay algo que las 10 anteriores no tenían. La libera.
Lo que hace diferente a este operativo de los 10 anteriores no es el tamaño del arsenal ni la cantidad de droga decomisada. Es la libreta manuscrita que los analistas de inteligencia de la Fiscalía están decodificando página por página en este momento. Esa libreta no registra solo las operaciones del grupo de Ezequiel. Registra movimientos de al menos 3 puntos de distribución distintos en la zona hotelera con fechas que se extienden 6 meses hacia atrás. 6 meses de operaciones. 6 meses de entregas confirmadas. 6 meses de cobros registrados. 6 meses de reportes enviados a alguien que no estaba en ese rancho esa noche y que recibía esos reportes, procesaba los números y daba instrucciones desde otro lugar. La contabilidad manuscrita es el error más grave que las células Sacrificeables cometen porque alguien más arriba les exige rendición de cuentas física, un registro que no pueda ser hackeado ni interceptado digitalmente. Esa exigencia de control desde la estructura superior es precisamente lo que deja el rastro más peligroso para esa misma estructura. Cuando encuentras la libreta, encuentras el hilo. Y ese hilo siempre lleva hacia arriba. 5. ¿Quién es el anfitrión? Es el operador regional que coordinaba la distribución en toda la zona hotelera del Caribe mexicano. Es el que recibía los reportes de 6 meses de operaciones escritos a mano en esa libreta. Es el que esta noche no cayó. Es el que sabe que Harfuch tiene su hilo. Su nombre no se puede pronunciar aún porque el proceso judicial no está en esa etapa todavía. Pero está en la libreta. Y esa libreta está en manos de la Fiscalía. Esa es la respuesta. Y lo que viene ahora es lo que explica por qué ese anfitrión tiene los días contados. Ahora que sabes quién es el anfitrión y qué papel juega en esta estructura, la pregunta que sigue es la más importante de toda esta noticia. ¿Cuánto tiempo le queda? Y para responder esa pregunta hay que entender exactamente qué tiene Harfuch en sus manos hoy que no tenía antes de este operativo. Tiene 5 detenidos que enfrentan prisión preventiva justificada y que en algún momento, cuando el proceso judicial avance y los plazos se acorten y la presión aumente, van a calcular con frialdad el costo de proteger a alguien que jamás en su vida los va a proteger a ellos. Esa es la aritmética de la traición en el crimen organizado. El que primero habla tiene la mayor ventaja. El que espera demasiado se queda sin nada que negociar. Y los 5 detenidos en este momento no lo saben todavía, pero su abogado se los va a explicar en detalle en los próximos días. Cuando eso ocurra, el reloj del anfitrión va a acelerar de manera significativa. 5 hombres en prisión preventiva. 5 hombres que en algún momento van a hacer el cálculo. 5 hombres cuya libreta ya está siendo leída página por analistas que no van a dormir esta noche. Eso es lo que el anfitrión está procesando en este momento desde donde está. Harfuch también tiene un arsenal con matrículas raspadas que los peritos balísticos están analizando para rastrear el origen de cada arma. Y aquí hay algo que no se ha dicho públicamente todavía. La técnica de raspado que usaron en las armas del rancho de la Ruta de los Cenotes, lijado profundo seguido de quemado superficial, es exactamente la misma técnica documentada en al menos 2 operativos anteriores en el corredor Cancún-Tulum. Eso no es una coincidencia. Es una firma. La firma de un proveedor de armas que trabaja con más de una célula en ese corredor y que hasta ahora no había aparecido en ningún aseguramiento. Cuando los peritos completen el análisis balístico y los investigadores crucen esos datos con los registros de la libreta, el mapa va a tener un nodo nuevo que hasta ahora no había sido identificado, el proveedor de armas. Y ese nodo es el que conecta directamente con la cúpula de la organización. La fecha del análisis balístico preliminar es antes del 30 de junio. Cuando ese reporte esté listo, todo el mapa de esta investigación va a cambiar de escala. La Fiscalía de Quintana Roo tiene en su poder documentos que vinculan el arsenal del rancho con al menos 2 operativos anteriores en ese corredor. Y uno de esos operativos tiene un nombre que las autoridades ya están analizando con lupa. Ese nombre va a aparecer en la próxima noticia de este canal antes del 30 de junio. Y cuando aparezca todo va a tener sentido. Pero más allá del análisis balístico y más allá de la libreta, hay algo que Harfuch tiene esta noche que no se puede cuantificar pero que en inteligencia criminal vale más que cualquier evidencia física. El anfitrión sabe que Harfuch tiene la libreta. Y sabe que Harfuch sabe que él existe. Esa presión, la de saber que alguien tiene el hilo y está jalando desde el otro extremo, es la que provoca los errores que la inteligencia necesita para dar el siguiente paso. Es la que genera llamadas a números que no se deberían marcar. Es la que mueve activos que deberían quedarse completamente quietos. Es la que toma decisiones apresuradas que dejan rastros nuevos en lugares donde no debería haber rastros.
Y esa presión a partir de esta noche es constante, permanente, sin pausa, sin descanso, porque Harfuch no archiva los casos. Los trabaja hasta cerrar el último nodo. En algún lugar del Caribe mexicano esta noche, en un cuarto de hotel de 5 estrellas o en una casa de seguridad en Playa del Carmen, el anfitrión está mirando su teléfono y decidiendo si llamar o no llamar. Y cualquier decisión que tome esta noche puede ser el primer error de su propia cascada. Esta noche Ezequiel duerme en prisión preventiva justificada. Brian Alejandro, el más joven, el que con una historia de Instagram selló el destino de todo el grupo, duerme en prisión preventiva. Luis Manuel, Eduardo Neftalí, Enrique, todos bajo prisión preventiva justificada. Todos enfrentando un proceso judicial que puede extenderse años y que tiene como pieza central una libreta que ninguno de ellos va a poder explicar de manera inocente ante ningún juez. Todos esperando el momento en que su abogado les explique la magnitud real de lo que encontraron en ese rancho y lo que eso significa para cada uno de ellos individualmente en términos de años de prisión y posibilidades de negociación. Lo que ninguno de los 5 sabe todavía, lo que ninguno va a entender hasta que ese abogado se siente frente a ellos y les hable con claridad, es que la libreta de contabilidad no solo los incrimina a ellos 5. Incrimina a toda la cadena. Y en una negociación judicial esa libreta vale más que cualquier otra cosa que los 5 detenidos puedan tener para ofrecer a cambio de una reducción de cargos. La libreta incrimina a toda la cadena. No solo a los 5 que cayeron esa noche. A toda la cadena. Y eso lo sabe Harfuch. Y eso lo sabe el anfitrión. Y eso es lo que hace que esta noticia no sea el final de nada, sino el principio de todo lo que viene. México está siendo gobernado hoy por una presidenta que puso la seguridad del territorio nacional como prioridad desde el primer día de su administración. Claudia Sheinbaum no heredó un país en paz. Heredó décadas de impunidad acumulada, de estructuras criminales que aprendieron a operar con comodidad en los espacios que el Estado abandonó durante años. Y lo que Harfuch está ejecutando en Quintana Roo, en la Riviera Maya, en el corredor que conecta a Cancún con Tulum a lo largo de esa franja costera que mueve millones de pesos en turismo cada semana, no es solo detener a 5 hombres en un rancho. Es cerrar nodo por nodo el mapa de una organización que creyó que podía operar indefinidamente en territorio mexicano sin consecuencias. Esa organización se equivocó. Y esta noche lo sabe mejor que nunca. Porque la diferencia entre lo que ocurrió en los 10 operativos anteriores en ese corredor y lo que ocurrió esta madrugada del 11 de junio en la ruta de los cenotes es una libreta. Una sola libreta manuscrita con 6 meses de registros que los analistas de la Fiscalía de Quintana Roo están convirtiendo esta noche en cargos, en nombres, en coordenadas y en el mapa que va a llevar al siguiente operativo. Y ese próximo operativo va a ser diferente a todos los anteriores. Porque esta vez el objetivo no va a ser una célula Sacrificable. Va a ser el nodo que las conecta a todas. Ese nodo tiene nombre. Ese nombre está en la libreta. Y esa libreta está en manos de Harfuch. El Caribe mexicano cambió esta madrugada. Y el anfitrión lo sabe mejor que nadie en este momento. Vuelve al principio de esta noticia por un segundo. Un rancho sin nombre en una carretera sin vigilancia. Un arsenal que no debía existir en ese nivel de equipamiento a 15 minutos de las zonas hoteleras más visitadas del Caribe mexicano. Y una mochila rosa de princesas encontrada junto a los rifles de asalto con el nombre de una niña escrito en la etiqueta interior. Esos 3 elementos no eran detalles menores. Eran el resumen exacto y completo de lo que opera en Quintana Roo en este momento. La capacidad bélica de una célula que nadie en el entorno turístico sabía que existía a ese nivel de armamento, la infraestructura de un negocio con suficiente volumen y continuidad para justificar 6 meses de contabilidad manuscrita organizada, y el método de distribución más cínico que existe, usar una mochila de niña de primaria con nombre ajeno en la etiqueta para mover droga fraccionada por los retenes de la Riviera Maya sin levantar ninguna sospecha. Eso es lo que Harfuch desmanteló en 11 minutos en la madrugada del 11 de junio. Pero que quede absolutamente claro lo que no desmanteló todavía, porque eso es lo que define el siguiente capítulo de esta investigación. El anfitrión sigue operando. La estructura superior sigue funcionando. El modelo de célula Sacrificable ya está en proceso de reactivación porque así funciona este negocio sin excepción y sin falla. Cuando cae un grupo, la organización no colapsa. Se reorganiza. Hay otro rancho. Hay otra ruta. Hay otro grupo de 5 o 6 hombres que en este momento creen con total convicción que nadie los está mirando. Y Harfuch no termina los operativos cuando firma el parte de detención.
Los termina cuando cierra el último nodo de la red. Y ese último nodo, el anfitrión, el operador regional que coordinaba la distribución en toda la zona hotelera del Caribe mexicano, el que recibía los reportes de 6 meses de operaciones escritos a mano en una libreta que hoy ya no está donde él creía que estaba, todavía no está cerrado. Lo que significa que lo que ocurrió esta madrugada en la ruta de los cenotes no es el final de esta noticia. Es el principio del siguiente capítulo. Y ese capítulo va a tener nombres que esta noticia todavía no puede pronunciar, pero que antes del 30 de junio van a estar sobre la mesa. Antes del 30 de junio. Ese es el plazo. El análisis balístico, la libreta decodificada, los nombres que hoy no se pueden pronunciar. Todo antes del 30 de junio. Y este canal va a ser el primero en contártelo cuando eso ocurra. Si llegaste hasta aquí ya sabes más de lo que publicaron todos los noticieros de Cancún, de Playa del Carmen y de Ciudad de México esta noche combinados. Eso es exactamente para lo que existe esta noticia, darte el nivel de análisis, el detalle operativo y la información de contexto que el periodismo convencional no te va a dar porque no tiene el tiempo, no tiene el acceso o no tiene el interés genuino en ir más profundo que el comunicado oficial de 2 párrafos que circuló a las 3 de la madrugada. México merece saber lo que está pasando en su propio territorio. Y este canal existe para contarlo con el rigor, la profundidad y el respeto que ese México despierto merece cada vez que abre esta plataforma buscando entender de verdad lo que está ocurriendo en su país. Dale like, comparte esta noticia y suscríbete. La próxima noticia sobre el rastro de las armas y el nombre del anfitrión sale antes del 30 de junio. Si no estás suscrito te la vas a perder.